gustoso. Dame esa carnita rica, jugosita, la planchita. Dámela, queso, salsa, masa, Papa John's. Pídete una cheeseburger pizza porque está de vuelta. Nos vamos a Venezuela y hacemos contacto con el periodista Santiago Contreras, quien se encuentra en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, y a quien invitamos para analizar la situación de las vísperas del proceso electoral en este país. Ahora, cuando Nicolás Maduro intenta de cualquier forma descalificar al candidato de la oposición, Edmundo González. Bienvenido, periodista, ¿cómo está? Muchas gracias, Camilo, excelente. Oye, ¿crees que existe alguna posibilidad real de que tan cerca de las elecciones ya Maduro consiga descalificar al candidato de la oposición? Sí es posible porque ya el régimen venezolano lo hizo hace unos años, en 2021, en Barinas, donde no tenía posibilidad alguna de ganar su candidato. Descalificaron, inhabilitaron políticamente a 3 candidatos seguidos, a Freddy Supelano, a su esposa, y a otro de los candidatos, y finalmente el 4º candidato que pudo presentarse fue quien ganó las elecciones contra todo el poder del Estado. Por eso es bastante, pudiera ser posible que eso ocurriera con todas las, con todos los problemas que eso le arrojaría al certamen electoral, al gobierno mismo, descalificaría de alguna manera el evento, pero sacar a Edmundo González Urrutia sin ningún argumento válido a 6 semanas de las elecciones, lo que va a enviar es un mensaje muy sonoro al mundo de que Maduro no gana elecciones por una vía legal, no ganaría elecciones limpiamente, pero también va a aumentar la tensión política, el hastío de la gente en Venezuela, y también le estaría enviando un mensaje a su propia gente de que no es capaz de ganarle a ninguno de los candidatos de oposición. Recordemos que ya descalificó a María Corina Machado, quien ganó las elecciones el 22 de octubre pasado, la primaria. Santiago, también, pero hay algo. En el pasado, el régimen del chavismo se ha demostrado tener la capacidad de robarse las elecciones haciendo el simulacro de que están llevándola correctamente. Esas condiciones no se pueden dar en este caso. ¿Necesita de todas maneras descalificar entonces? Sí, porque electoralmente es imposible que gane de acuerdo a lo que han indicado hasta ahora todos los sondeos de opinión independientes, de encuestadoras independientes que se han hecho. Te pongo un ejemplo. De 8 encuestadoras independientes, todas le dan el triunfo a Edmundo González Urrutia entre 20 y 30 puntos. Estamos hablando de entre 2 y 3 millones de votos. Es decir, robarse las elecciones en un escenario así no es fácil para Maduro. Pueden manipular votaciones de 200.000 votos, como ocurrió con Capriles en 2013, votaciones de 300.000 votos, pero ante un caudal de votos estimado hasta ahora, acaba un centro de estudios de la Universidad Católica Andrés Bello de indicar que sacaría Edmundo González Urrutia entre 7 millones y 8 millones de votos frente a 4 o 4.5 que podría obtener en su mejor escenario Nicolás Maduro, de manera que no la tiene fácil. No hay manera, no la tiene fácil. Hay quienes insisten que la situación económica ahora mismo en Venezuela ha mejorado y que en los últimos meses se ve una mejor solvencia económica y mejores negocios en la calle. ¿Esto es cierto? Y de ser cierto, ¿pudiera influir en el voto a favor de Maduro? Bueno, sí, los dólares de Chevron se ven en la calle. Eso ha contribuido a reflotar, a mantener el cambio del bolívar frente al dólar. También han logrado contener la inflación desbordada que habíamos tenido en los últimos años y es ahora de 1, 2 dígitos. Pero esto en realidad no es un indicador para decir que la situación ha mejorado
Camilo, solo 1 millón de personas en este país gana más de $1.000. El resto no puede cubrir ni siquiera la cesta alimentaria, que ya ronda los $560 para una familia promedio. De manera que habrá mejorado la situación para cierto sector muy reducido de la sociedad venezolana, pero el resto está pasando hambre. Hay una situación, la desigualdad social y económica en Venezuela se ha profundizado en estos últimos años con Maduro. ¿Cómo crees que sea el desenlace electoral con esto de prohibir los observadores internacionales, sobre todo los de la Unión Europea, con esta presión por descalificar de alguna manera al candidato de la oposición? ¿Crees que llegaremos a un desenlace electoral o habrá una especie de golpe militar previo? Bueno, pues la preocupación, hay mucho optimismo de la gente, pero la preocupación ahorita es, ¿qué hará antes, durante y después del proceso electoral el gobierno? Porque es probable que podría ser que suspendiera las elecciones con algún escarceo de guerra, de conflicto con Guyana, o pudiera ser también que terminara sacando del camino a González Urrutia a través del Tribunal Supremo de Justicia, con el argumento del presentante de esa demanda, Luis Ratti, de que la tarjeta que lo inscribió, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, no es un partido político. Por supuesto. Pero si deja llegar a González Urrutia al 28 de julio, es imposible realmente que pueda, no hay marcha atrás. Pueda ganar. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerlo. Espero que no sea la última, aunque sí la primera. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotros hacemos otra pausa. Y al regresar, volvemos a Cuba, donde celebrar el Día de los Padres y comprarle un regalo a los padres ha sido una odisea, insalvable para muchos y posible para unos cuantos, para un grupito como siempre. No se vaya, seguimos con más aquí en Mega TV, donde se decide la política y en los implicados en su nueva época, acompañado de estas bellas damas que me ayudan a enriquecer el lugar. No se vaya, ya volvemos. Gracias, Bailey. Todos estamos sufriendo las grandes presiones financieras debido a la inflación, la escasez de productos, el alto costo de la gasolina y la expectación por una recesión que pudiera profundizar esta crisis económica. Hoy en día, miles de familias están usando sus tarjetas y líneas de crédito personal para simplemente pagar los gastos familiares corrientes, porque simplemente el ingreso no alcanza. Y debido a eso, cientos de nosotros ya tenemos nuestras tarjetas colapsadas y estamos simplemente sufriendo para pagar el mínimo, que cada vez es más alto debido al aumento de los intereses, y recibiendo llamadas amenazantes de los colectores. Si sientes que estás en una trampa sin salida y no puedes ver la luz al final del túnel,